buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros en este búnker político, en este espacio en donde la charla, la tertulia, la conversación con quienes hacen, por supuesto, de los ambientes del ámbito político, social, cultural, artístico, deportivo, todo tenemos en el búnker político, pues es este su espacio para compartir y sobre todo para charlar. Le saludo con todo el gusto del mundo, le agradezco que nos acompañe y le invito a que nos siga por todas las plataformas. Recuerde que estamos a través de la radio y la televisión y las plataformas de redes sociales de los integrantes del búnker político. Les saludo y bueno, pues vamos a saludar esta noche a nuestro invitado. Como no hay otra dama, pues saludamos a nuestro invitado y luego vamos con nuestros queridos y adorados participantes del búnker. Esta noche nos acompaña el ex magistrado Jesús Sierra Arias, maestro, doctorante y amigo, por supuesto, de todos los que hoy estamos aquí. Le agradecemos mucho su presencia y gracias Jesús por estar con nosotros. Muchas Querido, gracias. ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Por estar con nosotros, de verdad, por aceptar la invitación. Al contrario, gracias. Me siento muy honrado que me hayan hecho el favor de invitarme. Gracias Jesús. Mi querido José Antonio Zamudio. Laura Yadira Marín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. ¡Qué seriedad! No, siempre soy así, Laura Yadira. ¿Estás escuchándole? Es que ha de estar serio porque viene el ex magistrado. No, es que Laura Yadira se acerca fin de año, me pides mucho, me exiges demasiado, entonces este año quiero ser yo muy Es un tema de prestación. O sea, deja de venir 6 meses. Ay, sí, me veta, amigo, me veta. No lo veto. Deja de venir 6 meses. Lo coloca usted en el tendedero del... Así es, me colocas ahí, pues ¿cómo quieres que venga aquí sonriendo? Así es. Pues no deja ni para el gasto, como Bueno, quieres, pues ¿no? es que, o sea, también puedes y luego es que esto es de dar, tú me das, yo te doy. Tanta no boca das. que mantener. ¿Mande? Tanta boca. Oye, Así a ver, es. señor Marcha, ahorita que está aquí el licenciado, vamos a ir a... No, mejor hablemos de otros ¿Verdad que ya no les gustó? No, mejor no. A ver, Mejor no. Yo sí tengo quien me No, todo bien. Señor Marcha. ¿Cómo está, señora Marín? Qué Buenas gusto noches. verlo. Igualmente, muchas También, gracias. como Tocayo, siempre. qué gusto, hermano. Hola, mi querido hermano, ¿cómo estás? Buenos días. Después de este breviario cultural que ya les dije que yo tengo así quien me defienda. Sí, no, y vaya que quién, no nos conviene. Otra semana. Oigan, Nos conviene. debíamos haber tenido magistrados como este ahora que se puso feo lo de la reforma, ¿no? ¿Ah, está feo? Yo digo que sí está feo. ¿Sí? Vamos a preguntarle al licenciado. Los que saben, a ver qué nos cuenten. Uno es parte del pueblo bueno y sabio que dice que les mandató que fuéramos para allá. Yo nunca vi eso, pero Pues yo precisamente. nunca lo vi en la boleta. Yo tampoco. Sí, soy parte de ese más del 50% que fue a votar, pero yo nunca vi que eso dijera. Pero bueno, aquí están los que sí saben. Aquí están. A ver, licenciado Jesús Sierra Arias, ex magistrado. ¿Ya se acabó esto? O sea, hoy podemos decir que a partir del día de ayer de esta resolución que da la Suprema Corte de Justicia, el sistema judicial, el sistema jurídico y el Poder Judicial cambian en México. Sí, desde luego. Debemos de decir que el capítulo de la reforma y su impugnación ante la Suprema Corte de Justicia ayer llegó a su fin, haya sido como haya sido. Como dice el clásico. Como dice el clásico, pero ya cuando menos dentro del sistema interno en México ya feneció. Faltará ahora el pronunciamiento que en un momento dado hagan las instancias internacionales, en este caso la Corte Interamericana de Justicia, de Derechos Humanos, perdón, y pues ya veremos si va a emitir medidas, si no emite medidas, pero en México, como dijo claramente la ministra ayer que cerró el debate, dijo, este tema ya se agotó. Ya se agotó. Y es un asunto que pues va a tener implicaciones desde académicas hasta políticas, jurídicas. Va a haber una nueva época en la Suprema Corte de Justicia en términos de jurisprudencia. La jurisprudencia se va marcando en capítulos que se llaman épocas, dependiendo de la integración, dependiendo de cómo esté conformada en todo caso la Constitución. Y pues en este momento seguramente vamos a tener, después de que se elija la nueva Corte, con las nuevas modalidades, pues una serie de criterios distintos. Entonces sí, ya terminó. Muchos
como el doctor Estrada Michel, Rafael Estrada, en una conferencia en la semana antepasada decía, bueno, a partir de que eventualmente la Corte apruebe o no esta reforma, que en este caso pues queda exactamente igual, vamos a tener que estudiar historia del derecho. Historia del derecho constitucional. Y fíjate que empiezo con eso porque todo el modelo de justicia constitucional que conocíamos y que se construyó después de 1994, básicamente 30 años después, va a modificarse. No quiero pronunciar una palabra, dijéramos, concluyente en el sentido de que sea buena o sea mala. Simplemente ante hechos consumados tenemos que tomar eso como referencia y decir que va a haber un antes y un después. Híjole, oye maestro, y justo hablando de esta nueva era y de volver a estudiar derecho, ayer compartías un libro en las redes sociales que decía no estudies derecho. ¿Qué tan ad hoc es para estos tiempos? No tiene que ver estrictamente con este tema, pero sí. ¿No? Sí, en realidad el libro tiene mucho que ver con la forma en que estudiamos derecho, es decir, las motivaciones que tenemos para estudiar derecho y la diferencia que hay entre derecho y leyes, que aparecieran lo mismo, pero no lo son. Y sí, también es tiempo de cuestionarse, ¿por qué no? Si sigue siendo la carrera de derecho algo atrayente. Les decía hace un momento a mis alumnos que los planes y programas de las universidades tendrán que reajustarse. Tendrán que cambiar porque estamos en un nuevo modelo constitucional. Entonces, para bien o para mal, este es el derrotero que debemos de tomar y mucha gente se tendrá que preguntar si sigue siendo una opción para ellos en este nuevo modelo estudiar derecho o no. Por lo pronto, a los que ya somos abogados, a los que ya nos titulamos hace tiempo, pues sí, nos va a tocar volver a estudiar cómo está conformada esta nueva idea de constitución, cuando menos en el tema de control constitucional. Oye, todo perfectible, sujeto a cierto error, pero ¿qué tan factible ves este nuevo modelo? A mí me preocupa y de repente me remite a ver, elegimos por el voto popular a las autoridades, nosotros decidimos dentro de lo que nos dan a decidir o nos presentan como opción, ahora es el caso de jueces, magistrados, ¿también van a llegar a aprender como llegan las autoridades? A ver, yo creo que hay varios niveles de la reforma que debemos de estudiar con cierta profundidad y seriedad, porque el momento de la especulación ya pasó. Es decir, fue hasta ayer. Sí, claro. De hoy en adelante ya tenemos hechos consumados y realidades que mientras un tribunal o un órgano internacional no se pronuncien de manera distinta, pues esto ya existe. Yo separaría dos cosas. Uno, la elección de los integrantes del Poder Judicial, diría yo, de los poderes judiciales, tanto el federal como los locales, y el tema de control de constitucionalidad de las decisiones y de los actos de las autoridades. Son dos cosas. Dos temas que tienen importancia. Uno en el tema del control de los actos de las autoridades y otra en la forma en que se integrarán los nuevos integrantes del Poder Judicial, de los poderes judiciales. Se dice en la justificación que el modelo democrático, es decir, que la elección directa respecto de quienes van a ejercer esta función jurisdiccional, va a ser un incentivo para que los juzgadores se comporten de mejor manera y que vamos a tener una justicia de mayor calidad por la cercanía con el pueblo. Yo creo que le tendríamos que dedicar varios programas específicos a eso para poder llegar a una eventual conclusión de si eso es bueno o es malo. Yo diría en principio que ya tenemos referencias. Okay. Las referencias son, y ustedes mejor que nadie lo podrán decir porque se dedican a eso, es el sistema democrático nos da buenos presidentes de la República, el sistema democrático nos da buenos senadores de la República, nos da buenos diputados federales, nos da buenos presidentes, nos da buenos gobernadores. Ustedes tienen más elementos para medir eso. Dios santo. Podría ser sí, podría ser no, podría ser
No, pues una ya me cuestión. contestaste la otra. Entonces, ¿Nos da buenos resultados? Pues no. entonces, ese control democrático de elegir no necesariamente nos da buenos servidores públicos en términos de electos. ¿Hay buenos presidentes? Claro que sí. ¿Hay buenos diputados? Claro que sí. Pero no es la generalidad, ni en un caso ni en otro. Dos, ¿qué puede ofrecer ante el electorado un juez, a diferencia de un presidente, un senador, un diputado, etcétera, que sí puede ofrecer estilos de gobierno, políticas públicas en un sentido o en otro? El juez en lo general, cualquier juez, ministro, magistrado, etcétera, solo tiene el 17 constitucional en su párrafo segundo respecto de qué espera el justiciable. Justicia pronta y expedita, completa e imparcial. Claro. Es todo. Nada más. Yo, si fuera un candidato a juzgador, ¿qué le podría decir a alguien que no esté ya previsto en la Constitución? No le puedo decir que voy a resolver en su favor porque ya estaría prejuzgando. Y eso es algo que atenta contra la imparcialidad. Yo no podría decir que voy a juzgar lo más pronto posible porque pese a lo que dice la Constitución ahora de que se tiene que resolver en un año, en 6 meses, etcétera, eso está limitado a los derechos de las contrapartes, de la contraparte que tiene derecho a un recurso, a un juicio, etcétera. De modo que hay varias cosas que yo no voy a poder ofrecer y que si las ofrezco en campaña van a ser mentiras. Mentiras contrastables con el artículo 17 constitucional. Bajo ese parámetro, pues lo único que puedes hacer es decir, soy Juan Pérez, soy Jesús Sierra, este es mi currículum, estos son mis antecedentes y usted elija entre cualquiera de los compañeros que estamos aquí. Es todo. Realmente No puede prometer más. no puede ir más allá, ni siquiera prometer, más que cumplir con la norma. Porque ese qué es el tema. Qué interesante, Y entonces esa elección, entre comillas, no es una elección, porque además si vemos que quienes van a proponer no son personas comunes y corrientes, sino va a haber un monopolio de la propuesta de parte de los 3 poderes que hoy en día están integrados básicamente por una sola fuerza que domina, pues al final vamos a tener al mismo, aunque sea con diferente nombre, e incluso con la posibilidad de que los 3 poderes propongan al mismo. Claro, claro. ¿Y qué se puede dar, No, bueno, eso Entonces, viene. si a eso le sumas que el Poder Judicial en su contexto general no es conocido por la sociedad, si en una elección, ya lo decíamos aquí, de presidente en la República no se rebasa el 60% de los votantes, de la participación. y en las elecciones intermedias llega a bajar por abajo del 30%, sobre funcionarios, sobre servidores públicos que nadie conoce, pues es muy difícil. Entonces vamos a asistir en el 2025 a una primera elección con resultados muy bajos, porque además no va a haber la combinación con otras elecciones como son de diputados, de senadores, van a ir solos. Entonces vamos a darnos cuenta de nuestra primera realidad el año que entra. Voy a la pausa y regreso enseguida. Estamos hablando de la reforma al Poder Judicial con el exmagistrado y doctorante, el licenciado Jesús Sierra Arias. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos de regreso, lo que se viene, señor Marcha. Mi querido José Antonio Zamudio, adelante. Maestro, vamos, antes que nada, gracias, qué gusto saludarte ya algunos ayeres, maestro. No empieza a sacar cuentas, José Antonio. Me gusta. Las canas no mienten. Sí, las canas no mienten. Y bueno, yo quiero recapitular un poco, maestro, y al auditorio también. Primero decirte que eres un personaje que ha estado en muchas trincheras y muy diferentes y muy distintas, ¿no? En el ámbito público, obviamente, en el ámbito académico, no se diga, en el ámbito particular con tu despacho, etcétera, etcétera. Has estado ahora sí que en muchas peceras y te sabes ya mover, ¿no? Pececitos y tiburoncitos y todo lo demás. A ti ya no te cuentan a estas alturas del partido. Bueno, dicho lo anterior, en base a ese
conocimiento que has acumulado a lo largo de los años y esa experiencia que has concentrado en donde te ha tocado tratar todo tipo de sociedad y de todo tipo de problemas. Me estaba acordando cuando estabas en la Secretaría de Educación, ¿te acuerdas? Por mencionar algo que la Secretaría de Educación se vende aparte, ese es mundo y aparte, ¿no? Bueno. Pero yo en eso te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión al sentir precisamente de la gente? Porque la reforma al Poder Judicial ha generado muchísimas opiniones, a favor y en contra, y nos clavamos en tecnicismos y que si esto y que lo otro, y la gente de a pie dice, bueno, y a mí como que últimamente ¿en qué me beneficia, me perjudica, no? Pero cuando están llevando un caso y tú lo sabes, tú platicas con ellos y te dicen, no, pues es que fíjate que el juez no vio mi caso, no me pela, la secretaria de acuerdos es así, y cuando les dicen, oye, pero va a haber manera de que cambien al juez, eso me interesa, sí, para que se vaya, ¿no? Por decirte un caso, ¿no? Hay otros casos en donde, bueno, pues son diferentes, e incluso ahí dicen, no, pues sabes que yo creo que estos jueces o juezas sí han trabajado bien. Hay de todo en la viña del Señor. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué le dices a la gente en esto que ya está, como lo acabas de decir consumado. Muy bien, es un hecho consumado? ¿Qué le dices a la gente con peras y manzanas para el próximo año? Bueno, diría dos cosas. Primero, que la comunicación y los medios de comunicación son muy poderosos. Esta leyenda de que los jueces son corruptos, esta leyenda de que no resuelven como debe de ser, es lo que subyace a la justificación de la reforma. Sí. Y eso fue es parte de la justificación. Pese a que no estuvo precisamente en la boleta el tema, sí estuvo en el discurso político del expresidente y de los candidatos. Y de modo que, con independencia de que el electorado no eligió literalmente el tema para que hubiera una reforma, sí hay un ambiente preparado a partir de las comunicaciones que se hicieron, y la gente quedó aleccionada, por llamarlo de alguna manera, quedó predispuesta. Ahora, ¿qué le diría yo a la gente? Pues que esperemos que efectivamente se cumpla esa oferta de que eligiendo y modificando al Poder Judicial, efectivamente la justicia va a ser como ellos dicen que va a ser. Sin embargo, habrá que ver, como ya dijimos hace un momento, pues todas estas cosas. Ahora, yo quiero comentar que el Poder Judicial, los poderes judiciales son muy poco conocidos, y lo voy a sustentar en los datos que ya he dicho otras ocasiones, pero que lo voy a volver a decir porque es importante. En el Poder Judicial local, este año en febrero, el presidente en turno dio cuenta de que en el total de los juzgados del Poder Judicial no hubo más de 92,000 asuntos. Que si esos 92,000 los multiplicamos cuando menos por dos partes, demandado, demandante, acusado, víctima, como quieras llamarle, son 190,000 personas, 94,000 personas. El estado de Michoacán tiene más de 4,5 millones de habitantes. 194,000 no representan ni siquiera el 3%. De modo que solo ese porcentaje mínimo menor al 3% es el que verdaderamente tuvo contacto y puede decir de manera directa qué opinión tiene respecto del Poder Judicial. El resto de la gente nunca se ha parado, ni siquiera ha tenido contacto. Entonces no podemos decir que la gente tuvo una información, más allá de la que recibió por medio de mensajes políticos, tuvo una información directa, una vivencia directa, de modo que no puede opinar objetivamente sobre el desempeño del Poder Judicial. Si a eso le sumas que la gente en lo general no le gusta andar en problemada en esos temas, entonces todo lo que se dice de los jueces son leyendas que se crean a partir de esta poderosa comunicación desde los ámbitos del poder. Ahora, ¿qué esperamos? Pues que efectivamente sea así. Lamentablemente, muchos no confiamos literalmente en eso, porque
en mi caso, y perdón que lo diga, aparte de ser secretario de Educación, pues fui consejero del Poder Judicial en el Estado 3 ocasiones y conozco el Poder Judicial en cuanto a su dinámica de preparación, su carrera jurisdiccional, que esas personas no han sido otra cosa, a diferencia mía, que sí lo había sido, no han sido otra cosa más que secretarios, actuarios, jueces, magistrados. Toda su vida la han dedicado a eso. Y de modo que, pues eso es algo que no se puede despreciar. Ahora, ¿quién va a llegar? Pues cualquiera. Y no digo despectivamente las cosas, sino alguien que pueda o no tener carrera judicial. Y eso tiene sus impactos. Claro. Si bien es cierto, se tiene uno que preparar, hasta en tanto no estás en la función jurisdiccional, sabes aquilatar realmente lo que tienes en la mano para resolver. Y una resolución no solo tiene que ver con la primera impresión que te llevas como juez, sino la verdadera investigación del asunto que vas a resolver. Un juez, al final, es un investigador del problema que le están presentando con base en los documentos y en las pruebas que en ese expediente. Y tú vas a dictaminar quién tiene la razón a partir de una objetiva, un objetivo análisis de esos documentos. Sí. Pero se requiere experiencia, se requiere técnica, se requiere saber las dinámicas del derecho que están influyendo en ese momento respecto de ese asunto. Entonces, por eso la carrera judicial es tan larga, porque se requiere de mucho tiempo. De mucha preparación. De mucha preparación. Un buen neurocirujano no va a ser aquel 15 años. Recién egresado de la carrera de medicina, que no ha pasado por sus residencias, que no ha pasado por sus especialidades y que no ha pasado por vivir el fenómeno de la neurocirugía desde la perspectiva académica y también desde la práctica. Entonces, pues yo creo que sin menospreciar a nadie, porque no se trata de menospreciar a nadie, sino se trata de que si el servicio público demanda de calidad, pues la calidad solo se puede lograr a partir de personas que la materializan de manera específica. Que materializan esa experiencia. Maestro, a propósito de estas personas y lo que ayer comentó la presidenta Claudia Sheinbaum, donde Michoacán es primer lugar, habla de 20 casos de 136 juzgadores que tienen hermanos que trabajan en juzgados y tribunales. ¿Es pecado? Yo de repente revisaba, a ver, pues también veamos antecedentes, cuántas familias de maestros y en cuántas generaciones, cuántas familias de comunicadores, cuántas familias de médicos. Pues es una constante y el Poder Judicial no escapa a esta realidad. Bueno, veamos los políticos. También. ¿Cuántas familias de políticos siguen encumbrados en el poder? Bueno, ya la respuesta la diste tú y me parece que la declaración de la presidenta, y lo digo con toda puntualidad y responsabilidad, es muy desafortunada. Porque aprovechando una posición de poder tan alta como la que se tiene, lo que se sigue haciendo es un desprestigio y que no tiene una base racional ni objetiva. Si el problema es que yo tengo parientes, pues entonces ya es un pecado tener parientes. Claro. Y si el problema es que esas personas aprobaron lo que acabamos de decir, convocatorias, cursos y demostraron idoneidad, pues no está mal. Lo que está mal, y eso no sé si lo haya dicho o no la presidenta, no es que yo tenga familiares en un determinado lugar. Lo que está mal es que yo haya influido con la figura del nepotismo para que esas personas, inobservando los procedimientos de selección e ingreso, estén en un lugar que no les corresponde. Entonces estamos falseando la información. Si bien el dato puede ser verdad, lo que no puede ser verdad es la forma en que... Entonces, pues sucede en todo. Yo me imagino que pues, hay casos como las personas que están ligadas, baste ver la relación de servidores públicos ligados con diputados, por ejemplo, el senador Monreal o el diputado Monreal, que tiene varios amigos, parientes, hermanos, que ya incluso han sido gobernadores, senadores, su hija, etcétera. ¿Es un delito? No. ¿Hubo procedimientos de influyentismo? No lo sé, pero si lo queremos todo traducir con suspicacias negativas, pues todos entonces tendremos que estar pensando mal. La propia Lenia Batres, ¿no? Su hermano la fue... La Lenia Batres, hermana de, etcétera. Entonces, yo digo que no es un buen expediente ese, sino más bien
yo creo que debemos de aprovechar desde las esferas donde se tiene la posibilidad de hacer opiniones objetivas, que ya pasado lo que pasó, como dijimos hace un momento, lo que tenemos que regresar es a cierto elemento de concordia social, a cierto elemento de convivencia y no seguir dividiendo a la sociedad, porque la división es lo que menos nos ayuda, ¿no? De fuera, ustedes vean los discursos de Trump, nos trata muy mal como mexicanos. Dice que somos violadores, dice que somos criminales, o sea, no, él generaliza la opinión que tiene sobre nosotros. No se ha visto en el espejo. No se ha visto en el espejo, pero precisamente esos discursos de odio son los que evitan la concordia. Ahora, veamos que en nuestro país lo que le urge es la concordia. Tenemos unos niveles de inseguridad impresionantes y eso pues es simplemente el reflejo de lo que vemos en el discurso público, porque en el discurso público también vemos violencia, vemos agresión. Claro. Vemos de discriminación. Pues, ¿cómo podemos aspirar a no tener inseguridad en la calle si desde el púlpito mayor estamos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, creo que más bien hay que cambiar. A ver, ya no sigamos discutiendo si la reforma es buena o es mala. Ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es académicamente ver qué rumbo va tomando el país con esta reforma. Es decir, si estamos hablando de un modelo donde los principios son expandibles a partir de decisiones de la Corte, que ya no va a poder ser posible, o un modelo positivista donde el legislador dice lo que se debe y el juez es a lo que se tiene que ceñir. Está bien, está bien. El discurso político nos está llevando hacia allá y se justifica en una democracia. Entonces, ¿cuál es la salida a esto? Pues yo digo que es muy sencilla, entre comillas, ganar la elección por parte de actores políticos diferentes para que puedan hacer lo mismo, porque la justificación hoy en día es el pueblo me dio, es un triunfo del pueblo, pues hagamos que el otro pueblo, el de los más de 80 millones que no votaron por ellos, pues se manifieste, gane elecciones y entonces volvemos al discurso justificatorio y modificamos la Constitución. Entonces, ¿yo qué creo? Que los partidos políticos de oposición se deben de poner las pilas. No es un asunto de que se va a resolver con lamentaciones. Este es un asunto que se tiene que resolver con acciones, con propuestas. Pero para eso son legitimados los partidos políticos. Ahora, mi gran pregunta es, ¿los partidos políticos de oposición estuvieron a la altura de la circunstancia histórica para que esto no pasara? Esa es una gran pregunta que se le debe de hacer a los partidos políticos de oposición. Entonces tenemos que pasar del pueblo pone al pueblo quita. También, sí, claro, porque si el pueblo pone, pues entonces también el pueblo quita. El que puede lo más, puede lo menos. Entonces, organicemos, no yo, los partidos políticos, organicemos que el pueblo quite a quien está y ponga a quien quiere para que se regrese al modelo pues que estamos ahora diciendo que era bueno. Claro. ¿No? Ahora, por lo pronto, pues hay que darle oportunidad al modelo que se acaba de implementar. Vamos a ver si en los hechos se justifica el discurso que lo llevó a cabo, ¿no? Que nos han vendido. Voy a la pausa, regreso enseguidita porque tenemos más. Usted recuerde que puede participar también. Ahí están nuestras redes sociales, Exeni, la página de José Antonio Zamudio, con Paul de Lupita Santa Cruz. Por supuesto, Así es la Noticia, ya sabe, con mi querido Chucho Marcha y Media Group Michoacán. En las plataformas que son las redes sociales también usted puede participar. Volvemos. Estamos de regreso con todas y todos ustedes. Jesús, esta parte en la cual dices el pueblo, esa narrativa del pueblo bueno y el pueblo sabio y el que la traen como una cantaleta, pero bueno, vaya que ha permeado, ni modo, hay que reconocerlo.
En los hechos, de manera, como decía hace unos momentos José Antonio, cuando venga una situación en la cual tengamos que acudir por un tema administrativo, un tema laboral, un tema civil, ¿eso es ahí donde nos vamos a dar cuenta de la reforma o es en el tema político cuando nos demos cuenta que ese poder judicial dependerá ahora del Ejecutivo? O sea, ¿en qué momento vamos como ciudadanos ajenos a los ministros, ajenos a los jueces, etcétera, como la gran mayoría, como lo decías hace un momento, por eso lo retomo de ahí, muy poca gente o un porcentaje muy pequeño es el que está en los juzgados, llevando un juicio, etcétera? Como ciudadanos, ¿en qué momento es ahí donde vamos a sentir el coletazo de la reforma? En los dos aspectos que acabas de decir, tanto en el tema de la Corte como en el tema de la justicia ordinaria, es decir, en la cuestión constitucional como en cualquier otra de las materias. Dicen que prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila. Yo hasta hoy, en todo lo que han ofrecido y cambiado desde el sexenio anterior, y seguramente habrá que ver cómo pasa todo lo que nos han ofrecido que va a cambiar sigue cambiado, pero no necesariamente para bien. El modelo de salud nórdico que nos ofrecieron, pues no ha llegado. No, Dinamarca está y así como ese, varias cosas. Entonces, yo me atengo a hechos objetivos y a resultados objetivos. Nos están ofreciendo un modelo de justicia que va a cambiar, que va a ser más ágil, que va a ser cercano al pueblo, etcétera. Pues vamos a ver si funciona. ¿Y cómo lo va a medir la gente? Pues cuando acudas a un juzgado, a un tribunal, y realmente te resuelvan, uno, en plazos muy cortos, dos, en una resolución que efectivamente satisfaga al que va a acudir a pedirla, no al que va a demandar, al demandado. Y al demandado también le tienen que garantizar el debido proceso, que no haya decisiones parciales. Y tres, en las del nivel constitucional, pues vamos a ver, yo eso lo veo muy difícil ahora, que se pueda cuestionar la decisión de la autoridad. Ya no se va a poder ya no puedes cuestionar al legislador. No. Ya no vas a poder cuestionar acciones que antes, hasta ahora, se podían. Entonces, esa es la parte donde vamos a empezar a ver qué sucede ahora. Veamos Latinoamérica. Bolivia, Ecuador, Venezuela, etcétera, Colombia. ¿Qué ha pasado con las reformas constitucionales que han hecho? Justificando una decolonización. Lo que ha pasado es que le han dotado de más poder al Ejecutivo en todos estos niveles. Es decir, al desempoderar, entre comillas, al Poder Judicial, a quien empoderas es al Ejecutivo. Sin duda. Oye, y aquí pues lo hecho está, pero a nivel internacional, ¿qué repercusiones o implicaciones podría haber? A ver, seguramente acudirán ante las instancias internacionales, la Corte Interamericana. Tenemos tratados con países que tendremos también que respetar, y si también nos va a valer un cacahuate y vamos a decir, no, pues ya también son inapelables, pues oye, creo que ahí hay un grave problema. Claro, desde luego las instancias internacionales tendrán que empezar a marcar su posición frente a estas decisiones internas, pero tanto en el ámbito jurídico como en el tema bilateral de relaciones internacionales de comercio, etcétera. A mí me preocupa mucho, y lo vamos a ver en poco tiempo, ¿cuál va a ser la posición política de actores como Estados Unidos, ¿no? Que dijéramos, ellos pues defienden lo suyo. A mí me quedó muy claro que no se van a meter en el tema interno de la manera en que nos estamos organizando y estableciendo las cosas en la Constitución. Pero si sus intereses eventualmente se ven afectados en lo económico, esos gobiernos trabajan para defender, para proteger las empresas internacionales que tienen vida y acciones en todos los países. ¿Sí? No se meten con nadie en el sentido estricto de su política interna, pero sí hacen defensa importante de los intereses de sus empresas.
Y recordemos que muchas de esas empresas, Coca-Cola, Sams, cualquiera de esas, no solo son transnacionales, llegan a tener el Producto Interno Bruto por sí solas que tienen pequeños países. Sí. Entonces sus decisiones sí son trascendentes. Entonces yo lo que creo que la gran responsabilidad que tiene el gobierno federal ahora es que esta reforma no genere desconfianza y peligro en las inversiones y en los inversionistas, y no hagan estos inversionistas que vayan y acudan a su gobierno, Estados Unidos u otros, para que los defiendan, porque entonces sí vamos a tener efectos, pero eso no lo vamos a poder ver. No son en este momento más que especulaciones. Y yo creo que por eso la doctora Sheinbaum durante el primer mes se ha dedicado... Pero posibilidades sí, también. Sí, claro. Pero la presidenta durante el mes que lleva en el ejercicio se ha dedicado a tratar de cultivar la confianza de los empresarios. Precisamente porque sabe los efectos que eventualmente eso puede tener. Entonces, creo que hay que estar muy conscientes de esa situación y hay que tener mucho cuidado en los temas. Ahora, no está bien apostarle que le vaya mal al país y al gobierno, porque le va mal a todos. Sí, a ver, una salida de capital de una empresa importante, pues nos deja un montón de gente desempleada. Y entonces, si de por sí los programas sociales nos están consumiendo una gran cantidad de dinero, imagínate lo que tendría que hacer el gobierno para empezar a subsidiar toda esa falta de capital. No, bueno, Michoacán, pues, se me ocurre Kansas, por ejemplo, ¿no? Sí, se te va Imagínate. Kansas, ¿no? Ajá, ¿No? a ver, Se nos va Kansas. A ver, no solo se te va Kansas. A ver, veamos esto. El aguacate. No, las empresas que traen vehículos del extranjero y que son las que, por ejemplo, utilizan a Kansas para arrastrar sus vehículos. Todas esas empresas, dijéramos, que señalaran, a ver, gobierno, si no me resuelves el tema de los robos que estoy teniendo, pues voy a cancelar los envíos que me hacen a través del puerto de Lázaro Cárdenas. Entonces Kansas va a decir, ¿y yo para qué quiero mantener mis líneas si no tengo movimiento? Si no tengo movimiento. Entonces tiene un efecto, ¿no? Secundario. Entonces Kansas mueve lo que llega. Entonces, ¿quiénes son los importantes? No necesariamente es Kansas. Kansas es un proveedor de los, sino los que utilizan el puerto para hacer llegar sus productos en este caso, de Asia, ¿no? Entonces, y este puerto, pues tiene muchas ventajas, pero si no ofrecemos las garantías de seguridad jurídica y de seguridad propiamente dicha, pues dicen, me escojo cualquier otro lugar, aunque me salga un poco más caro, pero mis pérdidas disminuyen. Son menos, claro. ¿No? Entonces creo que es un tema que va más allá del ambiente doméstico, es un tema de comercio internacional, es un tema de política pública y es un tema de intereses que las grandes empresas lo mismo les da estar aquí que estar en cualquier otro lugar. Sí. Donde se mueva el recurso. Ahora, tenemos que ver que hay competencia. Seguramente ustedes saben que en Sudamérica, en Perú, se está construyendo un puerto importante con mayores capacidades que Lázaro Cárdenas y que eso eventualmente nos mete presión para que podamos nosotros ofrecer las cosas que el gobierno tiene que ofrecer, que es las garantías de seguridad, la legislación, etcétera. Entonces, no vivimos en un mundo aislado, vivimos en un mundo globalizado, somos interdependientes y competidores al mismo tiempo y muchos países pueden ofrecer cosas que si nosotros no las ofrecemos se van a ir a otro lado. Entonces creo que el discurso no se tiene que quedar anclado solo en una pequeña parte, tenemos que ver el todo. Global. Voy a la pausa y regreso enseguida con mucho más. No se nos vaya, regresamos. Gracias por continuar con nosotros.
Estamos de regreso con ustedes esta noche hablando con el licenciado Jesús Sierra Arias, ex magistrado también, integrante del Poder Judicial aquí en el estado de Michoacán durante pues un buen tiempecito. Y mi querido Pepe Toño, te veía muy pensativo. Adelante, es que de escucharte me saltan muchas preguntas también en lo académico. Pero ahorita antes de lo académico yo quiero preguntarte tu opinión. Entiendo tu mensaje, ya borrón y cuenta nueva, vamos a ver cómo funciona y pues que sea bien para todos, porque a todos o nos va mal o nos va bien ya para pronto, ¿no? Ok, te la compro, pero ¿será también acaso, por ejemplo, el momento para que los actuales magistrados, jueces, juezas, digan, bueno, pues ahora sí que ya tenemos esto en puerta, no podemos hacer nada más, lo único que nos queda es hacer mejor nuestra chamba, mantener firme nuestro nombre, nuestra trayectoria. Y esto puede pasar de que, digo, si el día de mañana me quitan, bueno, pues por lo menos el día de mañana dirán, mira, al que quitaron era bueno, ¿no? El que llegó, pues no tiene pinta, ¿no? ¿Será a lo mejor el momento para que haga un mea culpa, una reflexión, una introspectiva el actual poder? Te lo pregunto con toda sinceridad y sin afán de ofender a todos tus compañeros del Poder Judicial. No. ¿Será momento para decir, pues le echo las ganas y si me voy a ir, pues me voy con la frente en alto, ¿no? Y que digan, era bueno el que se fue. Bueno, pues se van a ir porque se van a ir, salvo que deseen participar en la elección, ya sea en el 25 o en el 27. Pero la única manera en que se puedan quedar es jueces, magistrados, ministros, es que deseen participar en la elección. Entonces, de que se van, salvo esa opción. Voy a decir algo sin que signifique hablar mal, simplemente trataré de revelar hechos que me parecen que suceden y que hay que objetivizarlos del mejor modo. El Poder Judicial, tanto federal como local, no tuvo, porque no está acostumbrado al diálogo político, no tuvo, primero, la posibilidad de armonizar una defensa, un discurso, frente a esta comunicación masiva que se tuvo de parte de la presidencia. Segundo, como no están acostumbrados al roce político, no supieron identificar en qué el timing, en el momento exacto en que debieron haber salido a dialogar, defender, confrontar, como quieras llamarle. Porque eso inició en febrero, el 5 de febrero de este año. Inició desde antes, en realidad. 3, creo que, y hablando particularmente de la Corte, debió haber identificado el riesgo y haber dicho, a ver, en mi próximo presupuesto de egresos voy a disminuir ciertas prestaciones que desde el otro lado me dicen que son privilegios, para que en todo caso pues las banderas no siguieran de aquel lado, sino que yo te arrebato algunas banderas y digo, mira, ya me sacrifiqué. Un poco como lo hizo el proyecto del ministro ahora, que no fue aceptado. ¿Qué proponía el proyecto? A ver, sí, elección de la Corte, de los integrantes, pero no te metas ni con los estados ni con los juzgadores de menor rango. Era una salida políticamente buena. Si eso lo hubieran hecho desde antes, hubieran obtenido quizá otras cosas. Entonces, se combinó una agresiva campaña de comunicación de la presidencia, una nula experiencia política de parte de los poderes judiciales, y tampoco identificaron el momento exacto para decir, a ver, esto no y esto sí, y yo voy a empezar a poner muestra de que lo que tú dices, aunque no es verdad, te lo acepto y lo voy quitando. Creo que esta parte es importante también decirla, porque si no la decimos va a quedar también como un hecho que no se analiza, y creo que también ahí hay parte de responsabilidad. Ahora, desde luego que no es la misma responsabilidad del Poder Judicial respecto de lo que dice el Ejecutivo, de lo que dice el Legislativo, de lo que se dice que dijo el pueblo, porque bueno, pues ahí eventualmente hay una asimetría, ¿no? Hay una asimetría. Entonces, yo creo que es importante que entendamos que los juzgadores que se quieran quedar solo se van a poder quedar si van a una elección. Van a una elección en muy malas condiciones, porque van a ir contra candidatos del oficialismo.
en tanto que ellos irán simplemente como una opción que les dejan, pero en condiciones total y absolutamente adversas, desiguales. Yo creo que la única manera en que pueden prosperar candidaturas de los actuales jueces, magistrados, es organizándose de tal modo que sin llegar a ser un partido, sí se constituyen como una corriente de candidatos con experiencia judicial que le vendan al electorado esa experiencia. ¿Un cuerpo colegiado? Una idea de una colectividad de jueces que digan, a ver, vamos a armonizar una campaña conjunta que ofrecerán, y entonces se remitan a sus propias experiencias, a sus propias vidas. Creo que un error del Poder Judicial Federal en estas cosas que se hicieron para defenderse de la reforma fue que los magistrados hablaran de no es posible que me quiten de mi lugar porque yo soy muy experimentado, trabajo mucho. No se trataba de defender personas, no se trataba de defender cargos, se trataba de defender el modelo constitucional, el modelo que se estaba utilizando para acceder a los cargos. Entonces, ahora en campaña sí se tiene que decir, a ver, yo te ofrezco ser tu juez, pero a partir de que tú valores mi experiencia, mira, tengo tantos años de servicio, tengo tantos X, Y y Z. Y no tengo antecedentes que hagan que tú dudes de ello. Pero tiene que irse a la experiencia personal, pero sí organizarse del modo que la gente identifique que hay candidatos con experiencia y candidatos propuestos desde el oficialismo. Entonces, ¿a ti quién te gustaría si tuvieras un problema de libertad, de patrimonio, de cualquier cosa? ¿Que te juzgue una persona que viene desde el oficialismo o que te juzgue un juez que ya tiene experiencia? El error humano es posible en cualquiera, pero disminuye cuando tú le pones a esa persona características de capacidad, idoneidad, preparación, etcétera. Entonces, yo me imagino que ahora los propios jueces, los propios juzgadores tendrán que ser personas que decidan ir a la elección siempre y cuando sepan de todas sus limitaciones, de todos los problemas que van a enfrentar, pero sí con una campaña muy fuerte de su experiencia. Pues que eso va a ser lo que marque la diferencia. La diferencia va a ser esa. La única diferencia entre las personas es y seguirá siendo, la única diferencia válida es y seguirá siendo la experiencia, la capacidad, la honradez, el hecho de que se presenten abiertamente y que si hay señalamientos, pues sepan conscientemente que los puede haber, pero que son superables, ¿no? Entonces, pues yo creo que vamos a vivir un momento difícil, vamos a tener que aprender a vivir un momento difícil y yo diría que la posibilidad de la reversión, pasado esto que sucedió ayer en la Corte, está en las elecciones y la posibilidad de la reversión está en que otros partidos políticos diferentes al oficial presenten mejores propuestas al electorado. Eso es lo que debe de hacerse, pero para eso habrá de pasar tiempo. Habrá de pasar, exactamente. Señor Marcha, ¿con qué nos despedimos? Yo con esta reflexión de sí necesario ya, como dice el maestro Sierra, lo hecho se está, habrá que ver, susceptible a cierto error, pero, ojo, Poder Judicial ya superado, ¿no? Partidos políticos, oposición, pónganse las pilas, porque ahí también debemos escuchar propuestas, ahí también debemos ver sobre todo acción, no condescendencia, no que agachen la cabeza. Por lo menos, si las van a perder todas, pues por lo menos que veamos que si hay una intención de, que si hay una posibilidad de, y creo que además agregando a todo esto de quienes aspiran en el Poder Judicial a alguno de estos cargos, pues yo también le agregaría el tema de que estén conscientes del riesgo que van a llevar cada uno de estos. No sé qué tan benéfico sea que hoy sea muy visible el juzgador. Imagino. Bueno, yo creo que el riesgo siempre es inherente a la función, pero el riesgo se incrementa o se disminuye en la medida del comportamiento personal de cada uno. El comportamiento personal es el que potencia los riesgos. Si uno dice las cosas con claridad, si uno las hace con pulcritud, con la objetividad, sí, va a haber riesgo, pero no como si hubiera comprometido algo de antemano.
porque ahí sí creo que el riesgo es muy potencialmente expuesto, dijéramos incrementado. A mí esa me parece que es la forma en que se disminuye. La seguridad empieza por uno mismo. Si tú en la noche sales a cualquier parte de la ciudad, agarras tu carro, abres la ventana, vas haciendo desorden, pues te expones. Tú puedes salir en la noche y de irte de un lugar a otro directo sin voltear a ver a nadie, sin pasar por nada. Entonces tú mismo generas mayor riesgo. Y eso lo traslado al desempeño. A ver, si yo estoy comprometido con la ley, ya, la que sea, esta y el que viene ahora, y hago de acuerdo con la ley las cosas que me corresponden, pues no va a pasar nada. Me podrán recriminar, no podrá gustarle a un 50% de lo que resuelvo, pero eso no significa que lo esté haciendo mal. Yo tengo que estar claro y consciente de que mi decisión está respaldada en la ley y en los hechos y en las pruebas. Si gusta o no gusta, esa es otra cosa, es diferente, pero no tendrás el riesgo por haberte comprometido a cosas indebidas. Claro. Y uno no debe de tener miedo a actuar en eso, pese a que te quiten el trabajo. Porque lo peor que puedes hacer es hacer cosas en aras de conservar tu trabajo que están mal hechas, que afecten a alguien o que ofendan tu propia dignidad, ¿no? Entonces, yo sí creo que el riesgo está en todos lados, ¿no? A ver, ¿por qué han asesinado a tantos políticos, presidentes, etcétera? Porque hay una exposición al riesgo. Claro. ¿No? De manera natural. De manera natural, pero también porque el sistema no ha funcionado, pero no ha funcionado en mucho a partir de uno mismo, ¿no? No estoy diciendo que tengan ellos la responsabilidad absoluta, pero sí estoy diciendo que uno mismo pone los límites al riesgo. Okay. Oye, Tocayo, perdón. Sí. ¿Tienes bien claro todo este tema de la reforma? ¿Qué proponer, qué no proponer? ¿Cómo ir a una campaña? ¿Buscaría ser? No. Okay. No. Y no lo haría porque yo tengo claramente dos cosas en mi mente. Uno, yo creo que uno llega a cierta edad, yo estoy por cumplir 60 años, y creo que es importante que uno asuma lo que hizo y lo que ya no debe de hacer, ¿no? Uno. Y dos, pues no comparto el espíritu de la reforma, y entonces ir a una elección sería para... ¿La estarías avalando por de facto? No solo la estaría avalando, que ya no ocupa mi aval, eso ya lo hizo la Corte, No, yo lo que creo es que uno debe de tener claro que si no compartes algo, no vayas a buscar una chamba, porque sería ir a buscar un trabajo. Claro. Y buscar un trabajo, pues a estas alturas, y en casi 60 años no he aprendido a hacer otras cosas, pues qué fregado estoy. Entonces, no. Yo creo que uno debe de tener dignidad, ¿no? Gracias. Gracias. Mi querido Pepe Toño, nos vamos. Agradecerte, maestro. Claro. Me da gusto saludarte y se quedan muchas cosas en el tintero que ojalá ya cuando esto arranque irlo analizando también. Muchas gracias, y esperando también no cansar, porque no quiero abusar de la buena fe, pero la gente que está del otro lado de la cámara puede decir, pues ya échale, ¿no? Ya échale. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Es un gustazo haberte tenido. Gracias por haber estado con nosotros en este búnker político. Y bueno, lo esperamos muy pronto. Nos vemos dentro de 8 días.